Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes, aunque hoy estamos celebrando la ascensión de nuestro Señor. Nuestro tema del día de hoy es Pentecostés. Muchísimas gracias, Padre. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Sí, en efecto, es Pentecostés, sabiendo que probablemente la siguiente reflexión sea el sábado en el que mucha gente ya está celebrando la vigilia de Pentecostés, ¿verdad? Y entonces, bueno, lo hacemos una semanita antes. Entonces, vamos a ver qué es eso de Pentecostés, desde el nombre, por qué Pentecostés y cosas semejantes, ¿verdad? Y entonces, inicio de inmediato que voy a poner por aquí alguna diapositiva que nos ayude con los textos ahí en vivo, ¿verdad? Podemos quizá tener, espero, un poquito más claras las cosas. Entonces es Pentecostés. Empecemos por el nombre y la celebración de Pentecostés en el Antiguo Testamento. Aquí tienen ustedes tres textos. El primero nos va a decir por qué Pentecostés, los dos primeros, y luego después vamos a ver cómo ya por ahí en el libro de Tobías, que es un libro ya muy tardío, se escribe más o menos 200 años antes de Cristo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver qué es eso de Pentecostés. Dice el libro de Levítico, teniendo también como base otros textos del Éxodo, ¿verdad? Pero bueno, seleccionamos, siempre ven que la Biblia tiene muchísimos textos y seleccionamos algunos significativos. Dice así: contarás 7 semanas. Cuando la hoz comience a cortar las espigas, entonces comenzarás a contar estas 7 semanas. Después celebrarás en honor de Yahvé tu Dios la fiesta de las semanas con la ofrenda voluntaria que haga tu mano en la medida en la que Yahvé tu Dios te haya bendecido. 7 semanas. Sabemos que la semana tiene 7 días. 7 por 7, 49. Entonces hay que esperar 49 días y al día 50, que es precisamente Pentecostés, entonces se hace esa fiesta de las primicias de los frutos, de lo que se sembró. Se sembró 50 días antes, se empezó la siembra, 50 días antes o se termina la siembra y pasan 49 días y al día 50 se hace la fiesta, ¿sí? Dice el libro del Éxodo: guardarás la fiesta de la siega y las primicias de tus trabajos, de lo que hayas sembrado en el campo. Entonces, tratando de entender qué es eso de Pentecostés, la palabra significa 50 días después de Pentecostés. Es una palabra de origen griego. Sabemos que penta es 5, pentágono, porque un pentágono son 5 ángulos, ¿sí? Es una figura cerrada, un pentágono, 5. 50 son 5 veces 10, quincuagésimo. Entonces de ahí viene. Creo que resulta claro por qué 50 días después de, ¿verdad? Porque es el tiempo que pasa después de 7 semanas al día siguiente. Allí en el libro de Tobías, que como decía es un libro ya muy tardío, ¿sí? Dice así: Tobías está narrando, ¿no?, un acontecimiento y dice: en nuestra solemnidad de Pentecostés, que es la santa solemnidad de las semanas, me habían preparado una excelente comida, etcétera, ¿sí? Entonces, ya 200 años antes de Cristo, al menos, ¿verdad? Seguramente más tiempo antes, se usaba la palabra Pentecostés, ¿no? Y la dice, por ejemplo, Tobías, ¿no? En nuestra solemnidad de Pentecostés, la solemnidad de las semanas, ¿sí? Entonces, estaba el inicio de la siembra, se celebraban lo de los panes ácimos, lo que para nosotros es Semana Santa, la celebración de la Pascua judía, que coincidía con la siembra. Pasaban 7 semanas y al día 50 se recolectaba, ¿verdad? Y se hacía la ofrenda a Dios, ¿sí? Por lo tanto, entonces, Pentecostés significa 50 días después de la Pascua o de los panes ácimos. Es la fiesta de la recolección de los frutos de la tierra
y en consecuencia es una fiesta de alegría y de acción de gracias. Aquí tenemos entonces una pequeña imagen, ¿no? La recolección de los frutos. Un poquito más tarde se asoció esta fiesta de Pentecostés, de la recolección de los frutos, con la promulgación de la ley en el Sinaí. Tenemos entonces aquí la imagen de Moisés con las tablas de la ley, ¿verdad? Que son precisamente como el documento de la alianza con Dios. Este es un punto importante porque nuestro Pentecostés del Nuevo Testamento toma, al menos en la literatura de San Lucas, toma esta figura y estas categorías, ¿verdad? Para hablar de la fiesta de Pentecostés. Entonces, de alguna manera podría entenderse que Israel sale de Egipto, pasa a través del Mar Rojo, mueren el ejército del faraón, caminan durante 40 días al monte Sinaí. Moisés sube al monte, como Jesús sube al cielo después de 40 días de la resurrección. Y después al día 50 Moisés baja con las tablas de la ley, baja del monte. A los 50 días el Espíritu Santo baja con la nueva ley que vamos a ver en su momento, ¿no? Pero entonces, la fiesta de Pentecostés era una fiesta judía, ¿no? Y por eso, si nosotros vamos entonces a la narración de Pentecostés, la tenemos en Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Es el único escrito en el que se hace una descripción, ¿no? De la venida del Espíritu Santo con ciertas cositas que vamos a ir viendo para ir teniendo más claro qué es esa de la fiesta de Pentecostés. Estamos entonces ahí en el inicio del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Leo el texto, lo tenemos aquí del lado izquierdo. Dice, llegado el día de Pentecostés, ¿no? Entonces están celebrando la fiesta de la recolección de los frutos, la fiesta de las semanas, una fiesta de alegría, una fiesta de acción de gracias, se está celebrando los judíos. Bueno, dice, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso o un viento fuerte que llenó toda la casa en que se encontraban. Ese viento es como una respiración divina, ¿verdad? Porque precisamente la palabra espíritu, que en hebreo se dice ruach, significa aliento o viento o hálito de vida, señal de vida. Esa es entonces la expresión de la palabra espíritu o ruach. Aparte de lo que lo voy a ir presentando, recuerdo cómo se dicen al principio del Génesis, ¿no? Que todo era caos y el Espíritu de Dios, el hálito de vida de Dios, diríamos la vida de Dios, la respiración divina, aleteaba, volaba sobre las aguas que significaban el caos, el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué significa espíritu? Es señal de vida. Y, por ejemplo, tenemos en Génesis 2:7, la creación del hombre en la literatura ya vista, con esa parábola del alfarero, ¿no? Dice, Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. Le sopló su vida, ¿sí? Y resultó el hombre un ser viviente. Es algo así como que Dios, que es vida, le mandó algo de vida y entonces el hombre es un ser viviente. Si vamos hasta el Nuevo Testamento, recordando que la Biblia, los escritores sagrados, cada uno tiene un modo de expresar las cosas. La narración que estamos viendo ahorita es de San Lucas, considerado el autor de Hechos de los Apóstoles. Pero, por ejemplo, San Juan, presenta el día de Pentecostés, o sea, Jesús sopla sobre sus discípulos el mismo día de la resurrección. Lo tenemos ahí en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Le cito el versículo, ¿verdad? Versículo 22, donde esto aparece. Dicho esto, Jesús
sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo, ¿sí? El hálito de vida. Por eso, en algunas ocasiones decimos que es el Espíritu de Jesús. De hecho, es Dios uno y trino, ¿no? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y claro, es una cosa no tan sencilla de entender, pero es como la vida divina, como la personificación de la vida divina, el hálito divino, el aliento de vida, la respiración, ¿no? Entonces, estas consideraciones sobre lo que significa espíritu nos ayudan a entender esta primera partecita de la narración de Hechos de los Apóstoles que vamos a continuar en un momentito más. La leo nuevamente. Llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó ese viento toda la casa. Así el Espíritu de Dios, el hálito divino, el aliento divino que llena la casa. Luego continúa la narración. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que dividiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y luego después quedaron llenos del Espíritu Santo y lo vamos a ver un poquitito más adelante, ¿sí? Entonces se les aparecieron como unas lenguas de fuego. Vamos a ver eso de las lenguas que todo el mundo les entiende, pero ¿por qué de fuego? Entonces, algunas cositas que nos van a recordar cuál es el significado del fuego, ¿no? Para entender esas lenguas, ¿no? En primer lugar, aquí recordemos cómo Dios se le presenta a Moisés en una zarza ardiente con fuego que no se consumía, ¿sí? Así como unas ramas que están prendidas y siguen prendidas y no se consume la zarza, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, la presencia de Dios como fuego. Pero también tenemos que cuando salieron de la esclavitud de Egipto, Israel, pues tenía que caminar por el desierto y a veces caminaba día y parte de la noche o día y noche, ¿sí? Y entonces dice el Éxodo en el capítulo 13, Yahvé iba al frente de ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. Entonces el fuego aquí es iluminación, ¿sí? Pero hay un texto del profeta Isaías donde se purifica la lengua de Isaías con fuego. Y ese texto tenemos ahí en el capítulo 6 del profeta Isaías, versículos del 5 al 9, y lo leo. Isaías dice, ay de mí que soy un pobre hombre perdido, pues soy un hombre de labios impuros. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano que con las tenazas había tomado de sobre el altar, ¿sí? En las tenazas está la brasa ardiendo, ¿sí? Y tocó mi boca y dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está extirpado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá de parte nuestra? Dije, heme aquí, envíame. Dijo, ve y di a ese pueblo, y entonces envía a Isaías, ¿sí? Entonces resulta claro que el fuego es como un purificador de la boca o de la lengua, ¿no? Son más o menos las referencias que se encuentran para tratar de entender esas lenguas de fuego. Es como una purificación de la lengua. Y de hecho va a resultar que después de ese evento de Pentecostés, los apóstoles van a salir y van a hablar lo que tenían miedo de hablar o lo que no podían hablar. Sí, entonces, digamos que eso es lo que puede significar las lenguas de fuego. Continuando con la narración, después de esto, dice, y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, ven, gracias a que se posan las lenguas con el fuego purificador de la lengua, se ponen a hablar en modo tal que todos les entienden. Un texto que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí hacemos una referencia a la Torre de Babel.
sabiendo que la Biblia se entiende toda junta. Ya en otra ocasión tuvimos la oportunidad de señalar cómo vamos a entender la Biblia no por versículos aislados, ¿sí? Sino por lo que dice la palabra en un espacio concreto, pero con todas aquellas referencias, ¿verdad? Bueno, y una que resulta muy claro, y vamos a ver que Pentecostés es la restauración de todo, ¿eh? Vamos a verlo en un momentito más. En este caso, es la restauración de la unidad perdida en Babel. ¿Mm? Tenemos la narración de la Torre de Babel en el capítulo 11 del libro del Génesis, versículos del 1 al 9, ¿sí? Entonces ahí tenemos entonces en los versículos 7 y 8, les leo ahí del capítulo 11 de Génesis. Bueno, sabemos que la Torre de Babel era una acción de orgullo y de soberbia de los seres humanos que creían que podían hacer una torre y de que llegara hasta el cielo, invadir el cielo y quitarle a Dios el cielo, ¿verdad? Una cosa, pues, decimos, súper ingenua, pero de una tremenda soberbia, ¿no? Entonces, cuando están construyendo la torre, dijo Dios, confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Y desde aquel punto los dispersó Yahvé y dejaron de construir la ciudad. ¿Mm? La división, la falta de entendimiento entre los seres humanos. Y aquí recordemos que este evento de Babel es como una cadena de no sé cómo decir, de males, ¿no? Que viene a partir del primer pecado de Adán y Eva, ¿no? Primero se pierde la armonía con todo, después Caín mata a Abel, y luego siguen un montón de cosas, y entre ellas está esto, ¿sí? La incapacidad de los seres humanos de entenderse entre ellos. Bueno, pues con la experiencia del Espíritu Santo se restaura la unidad que se perdió con Babel, ¿sí? Entonces se entienden muy bien. Aquí alguien pudiera de alguna manera confundir este evento con el don de lenguas que a veces se da en los movimientos de renovación carismática. No, no se trata del don de lenguas, aun cuando en la iglesia primitiva se daba con frecuencia lo que se llama glosolalia, ¿sí? Pero ahí nadie les entiende, o sea, en una comunidad de oración que alguien tenga el don de lenguas, pues bueno, habla, pero nadie lo entiende. En cambio, aquí es otra cosa distinta, ¿sí? Entonces se pusieron a hablar en otras lenguas y vamos a ver que todo mundo les entendía, ¿no? Que es lo que sigue, ¿sí? Y continúo leyendo el texto de Hechos de los Apóstoles. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose, están borrachos. Entonces, he omitido aquí muchas cosas. Nosotros somos partos, elamitas, venimos de aquí, venimos de allá. Cómo es que les entendemos todos, ¿verdad? Sí, bueno, omití muchas de esas cositas para ser un poquito más breve y esquemático, ¿sí? Pero estaban así, estupefactos. Pero qué curioso, algunos se admiraban de esto y otros no entendían lo que estaba pasando, se reían y decían, estos están borrachos, ¿verdad? Entonces, se trata de una manera en la que todos puedan entenderles, pero no todos están preparados para entenderles, ¿sí? Fueron mal interpretados por algunos, ¿verdad? Decían que estaban borrachos, pero bueno, y continuando un poquito, ¿no? Entonces, hasta aquí la narración de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Creo que una primera conclusión es que se da una transformación radical en los apóstoles. Pasan de no entender a entender, pasan del miedo a la valentía, pasan de la tristeza a la alegría, pasan del estar encerrados por miedo a abrirse y relacionarse con todos. Es una verdadera transformación de los apóstoles. Lo retomaremos en un momentito más. Pero aquí surge la pregunta, ¿por qué
si vino el Espíritu Santo así, se redujo a los 11, y María que estaba por ahí, quizá no sabemos si alguno más, y no a toda la gente, porque el Espíritu Santo no, ese hálito divino no involucró a todos, ¿verdad? Bueno, como lo comento aquí del lado izquierdo, ¿verdad? Esta experiencia es un punto de llegada de un proceso que no tuvieron las demás personas. Los apóstoles, con todos sus límites, conocieron a Jesús, convivieron con él, amaron a Jesús, aunque huyeron y todo lo que se guste, pero digamos que el Espíritu Santo, la fuerza de Dios, la vida de Dios no llega así nada más como por arte de magia, ¿verdad? Sino que es un punto de llegada de un proceso. Lo tenemos también un poquito en este texto, ¿no? Que está a la derecha, ¿sí? Lo leo rápidamente. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos él en nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. ¿Eh? Tenemos allí en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Entonces, ¿a quiénes se manifiesta Jesús? ¿Verdad? A quienes lo aman a Jesús, a quienes lo conocen, ¿sí? Entonces, la venida del Espíritu Santo no es una cosa mágica, hay un contexto, ¿sí? Hay sí, un camino, ¿verdad? Por eso decimos que es el culmen de un camino. Aquí, pues lo he comentado en alguna ocasión como anécdota, ¿no? Recuerdo que cuando era niño teníamos exámenes, mi madre nos decía, rézale al Espíritu Santo para que te inspire en el examen, ¿verdad? Como si el Espíritu Santo sustituyera la ignorancia o la falta de estudio. No, no es así, no es una cosa de, a ver, si recibo una inspiración del Espíritu Santo por suerte o por casualidad, me parece que no va por ahí la cosa y por eso estamos haciendo un poquito este recorrido, ¿sí? Entonces, los apóstoles, ya como lo comentaba, estaban transformados según lo había dicho Jesús. Por ejemplo, cuando Nicodemo lo fue a ver de noche, ¿no? Jesús le dice que quien no vuelva a nacer, ¿sí? Es la transformación, ¿sí? No podrá entrar en el reino, ¿sí? Y todo lo que San Pablo habló sobre el hombre nuevo, ¿sí? Entonces los apóstoles ahí ya son hombres nuevos, ¿sí? Y para ello hay que crucificar al hombre viejo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es una persona de la Santísima Trinidad es un modo de manifestarse de Dios y de obrar sobre el ser humano, dándole capacidades, dándole más vida. Perdón, si el Espíritu es vida, Dios sopla y da la vida al ser humano. Cada vez que Dios sopla, es decir, cada vez que envía su Espíritu, el ser humano tiene más capacidades vitales. Los dones del Espíritu Santo, vamos a decir ahora, ¿sí? Entonces, lo que no entendían lo entienden y ya lo comentamos. Y aquí es donde creo que viene al caso este versículo, ¿no? Estos versículos del capítulo 16 del Evangelio según San Juan, versículos 12 y 13. Jesús dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Aquí podríamos decir que una de las manifestaciones de que estamos abiertos al Espíritu es que entendamos lo que Dios quiere, lo que Dios nos dice, ¿verdad? Y cosas semejantes. Y continuamos por acá. Después de haber dicho que se transformaron los discípulos, etcétera, ¿verdad? Nos damos cuenta y que en Pentecostés se cumple ya plenamente lo anunciado por los profetas. Aquí les presento dos textos, uno del profeta Ezequiel y el segundo del profeta Jeremías. El primero,
Dice, les daré un corazón nuevo o un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a, a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, ¿sí? Que es la alianza precisamente, ¿sí? Pero dice, les daré un corazón nuevo, les infundiré un espíritu nuevo, sabiendo que en la Biblia el corazón es la sede de los pensamientos, de los sentimientos y de las decisiones, ¿no? De la voluntad. Así es que darnos un corazón nuevo significa darnos una nueva manera de pensar, de sentir, de actuar, ¿verdad? Y el otro texto, he aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel una alianza nueva, no como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacar desde Egipto, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, ¿sí? Eh, ya recordamos que las tablas de la ley son el cumplimiento de la antigua alianza. Los profetas ya anunciaban una nueva alianza, ¿sí? Una nueva manera de relacionarnos con Dios mucho más íntima. Por eso Jesús dice en la última cena, ya no los llamo siervos, sino amigos, porque les ha dado a conocer todo lo que me ha revelado el Padre, ¿sí? Entonces, una nueva relación, una nueva alianza en la que la ley de Dios estará inscrita en el corazón y en la mente, ¿sí? Es el espíritu. ¿Sí? Es vivir según el espíritu, como lo veremos un poquito más adelante, ¿sí? Todavía otro texto que nos dice que digamos, Pentecostés cumple o culmina la resurrección, nuestra participación en la resurrección de Jesús, que es la vida nueva, ¿sí? Dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. ¿Mm? Aquí que traigo a Jerusalén alegría, etcétera, ¿no? Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, etcétera. Está hablando aquí de que no serán más esclavos, ¿sí? Porque los egipcios los esclavizaban, los explotaban, ¿sí? Es libertad y es una cosa, una plenitud de los bienes, ¿no? Y continúa, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Yahvé. Otra vez la reconciliación. Pone fieras como el león, por ejemplo, sí. La serpiente y cosas por el estilo. Entonces es una auténtica renovación de la persona, ¿no? Que ya estaba anunciada en los profetas. Y bueno, yo creo que hasta aquí resulta claro que Pentecostés no es la venida del Espíritu Santo no es una cosa así que llegó hoy, así de repente, no en absoluto. Y aquí, bueno, tenemos un conjunto de textos, pero quisiera detenerme y subrayar lo que he puesto aquí como título, vamos a decir así, de esta diapositiva, ¿sí? Creo que resulta claro ahora que Pentecostés es el culmen de la Pascua. ¿No? O sea, es decir, si nosotros celebramos al Espíritu Santo y se nos olvidó la Semana Santa, entonces estamos completamente desenfocados, ¿sí? Entonces, los discípulos conocen a Jesús, viven con Jesús, aman a Jesús, son débiles, niegan a Jesús, participan de esa pena, etcétera, ¿sí?
Y se va dando un proceso para que se hagan criaturas nuevas, que vivan una nueva vida. Jesús ya resucitó y tiene esa nueva vida, y eso se realiza en los discípulos en Pentecostés precisamente. Por eso decimos que Pentecostés es el culmen de la Pascua, y la Pascua es el culmen de la historia, de la creación, ¿sí? La resurrección de Jesús no se reduce al día de la resurrección. Ahí se cumple completamente lo que Dios quiso después de la caída de Adán y Eva. Así, voy a restaurar todo, voy a hacer mejores las cosas. El hombre las arruinó, lo vamos a hacer mejor. Y viene toda esa historia, retoma todo el Señor. De modo tal que en la resurrección de Jesús todo queda renovado. Ya que participemos o no de esa renovación, es otra cosa que la que estamos viendo ahora. Pues esto que estoy comentando ahora lo celebramos en la vigilia pascual, es decir, en la misa de la noche, del sábado por la noche, antes del domingo de resurrección. Quienes han podido participar en esa vigilia pascual, ven que hay fuego, se bendice el fuego, se enciende el cirio, lo que llaman la ceremonia de la luz. Luego vienen las lecturas, y hay 7 lecturas del Antiguo Testamento, más luego una epístola y luego el Evangelio. En la misa de la noche hay 9 lecturas. Aquí, ¿por qué? Pues porque las 7 lecturas del Antiguo Testamento van retomando todo desde el principio, ¿no? Porque la resurrección de Jesús, como decía, no es que murió Jesús en la cruz y resucitó ahí el solito, es el culmen. Y por eso rapidísimamente, ¿sí? En la primera lectura del libro del Génesis, ¿de qué habla? De la creación. Empieza desde la creación, ¿no? En la segunda lectura, la elección de Abraham y la promesa que Dios le hace a Abraham de que será padre de un gran pueblo, ¿no? En la tercera lectura, el grande acontecimiento del Éxodo, la salida de la esclavitud de Egipto, etcétera, ¿sí? En la cuarta lectura, ¿no? Entonces, que es del profeta Isaías, ¿sí? Entonces, Isaías que dice, Dios tomará por esposa a su pueblo, a Israel, y luego será la iglesia, y le dará prosperidad, se amará a Israel, ¿sí? En la quinta lectura, ¿sí? Dios, se anuncia el profeta, que Dios sellará una alianza perpetua, cumplirá sus promesas hechas a David, tendrán abundancia, comida sustanciosa, la promesa de la abundancia que Dios nos da. En la sexta lectura, ¿sí? Dios que le reclama al pueblo por haber abandonado la sabiduría que está contenida en los mandamientos. Dice, ¿por qué te apartaste de los mandamientos? Si eso es algo sabio, si es un reclamo de eso, ¿sí? Y en la séptima lectura, después de señalar que Dios castigó al pueblo, anuncia que lo purificará, ¿sí? Lo rociará con agua pura y le dará un corazón nuevo, lo que acabamos de leer hace ratito, ¿sí? Anuncia ya el corazón nuevo. Y después siguen las lecturas del Nuevo Testamento. Entonces, y esto, como lo comentaba, lo celebramos en la vigilia pascual, ¿sí? Es decir, se retoma todo. Entonces, la Pascua retoma toda la historia, y Pentecostés es el culmen de la Pascua. Por lo tanto, digamos que la experiencia de Pentecostés sería la experiencia individual de que en nosotros todo se renueva, nuestra vida se renueva, y lo seguiremos viendo, ¿verdad? Por esta razón, en esa misma vigilia pascual hay una liturgia bautismal. Puede ser que haya bautizos ahí. Y si no hay bautizos, se hace una liturgia bautismal, se bendice el agua, se rocía el agua para recordar nuestro bautismo, ¿sí? ¿Y qué significa bautismo? Significa sumergir, ahogarse prácticamente, así como en el diluvio se ahogó la humanidad pervertida para dar lugar a una nueva humanidad. O en las aguas del Mar Rojo se ahoga el ejército del faraón que simboliza la oposición a Dios, ¿no?
para que el pueblo quede libre, ¿sí? Es decir, el bautismo es sumergirse para que se acabe lo malo y salga lo bueno. El bautismo se hacía así antes, en piscinas, se sumergía al bautizado para decir, muere con Cristo, te ahogas, muere con Cristo, y así como Cristo fue sumergido en la tierra, en el sepulcro, tú eres sumergido en el agua. Y así como Cristo salió del sepulcro con una vida nueva, tú sales del agua con una vida nueva. Ese es el significado de las aguas del bautismo. Y por eso, en la vigilia pascual existe la liturgia bautismal, ¿sí? Sepultar al hombre viejo para que viva el hombre nuevo. Y la manifestación de que somos hombres nuevos, lo que se llama fruto del Espíritu, lo tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, si vamos a la carta a los Gálatas, San Pablo está hablando de todo esto y dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí o templanza, ¿sí? Este es el fruto del Espíritu. Es curioso, ¿no? Cómo en el Antiguo Testamento Pentecostés es la fiesta de la recolección de los frutos, ¿no? Sí, del don de Dios, ¿no? De la cosecha. Bueno, también aquí sería este, ¿sí? Y la pregunta, ¿y los 7 dones del Espíritu Santo, de dónde salieron o dónde quedaron? O en todo lo que estamos diciendo, ¿dónde quedan, verdad? Que es lo que, quizá a lo que le hacemos más caso nosotros el día de Pentecostés, estampitas con los 7 dones. Pero curiosamente los 7 dones aparecen en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Testamento se habla de fruto del Espíritu. Esto no quiere decir que no valgan los dones del Espíritu Santo. Sí, claro, pero mm, digamos que es más involucrante el fruto del Espíritu. Pero vamos a responder a esta pregunta. ¿De dónde salen los 7 dones del Espíritu Santo? Decía que del Antiguo Testamento, ¿sí? Tenemos, bueno, aquí, perdón, faltó poner los versículos. Son los primeros versículos del capítulo 11 del libro del profeta Isaías, ¿sí? Está hablando de el rey David. El rey David es el rey más santo, más querido. Tuvo sus fallas feas, ¿eh? Pero dentro de todo, el rey David es como el más importante, ¿no? Por eso se considera que el Mesías vendría de la descendencia de David. Por eso a Jesús le dicen, este, lo alaban, lo aclaman, ¿verdad? Como el hijo de David, ¿no? Bueno, se está refiriendo a él. ¿Y qué dice Isaías en el capítulo 11? Dice, saldrá un vástago del tronco de Jesé. Jesé es el papá de David, ¿no? Se posará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Dios. Ven ustedes que hay 6 nada más. ¿De dónde salió el 7º don del Espíritu Santo? ¿Sí? Bueno, pues el profeta Isaías escribió en hebreo cuando el pueblo de Israel está bajo los griegos, ¿sí? Después de haber estado bajo los persas, ya muy cerca del nacimiento de Jesús, pues los griegos que buscaban sabiduría traducen al griego los escritos de los hebreos, del hebreo al griego. Se le conoce como la versión de los 70 que tenemos aquí abajo, ¿sí? Y allí, probablemente porque el último don, temor de Dios, puede entenderse mal, o temor de Yahvé, ¿sí? Como si tuviéramos que tenerle miedo a Dios, cosa que no es así. Entonces, ese último don lo desdoblan en 2 y añaden piedad. Después, hacia finales del siglo IV, San Jerónimo traduce al latín la Biblia, ¿sí? De los 70, lo traduce al latín y se le conoce como la Vulgata, en latín divulgación, ¿sí? Es decir, la edición de divulgación de la Biblia en latín. Es decir, bueno,
finales del siglo IV. Y ahí también, entonces, el último don se desdobla también en dos y aparece piedad, ¿sí? Es decir, como para decir, no es miedo a Dios, es temor de Dios que indica respeto, piedad, ¿sí? Hacia Dios. Y de ahí salen los 7 dones del Espíritu Santo. Y bueno, regreso aquí al texto, ¿sí? Entonces, hablando del rey David, ¿no? Que se, como si se distinguió por su valentía, por su fortaleza, ¿no? Pues aquí están los dones al rey David, pero también tendrá los dones de Salomón, sabiduría e inteligencia, ¿sí? Y de ciencia o conocimiento y temor de Dios, de los patriarcas y profetas, ¿sí? Es algo así como decir los dones de Dios, los dones del Espíritu de Dios que dio a Salomón, a los patriarcas y a los profetas, los tendrá el rey David para gobernar a su pueblo, ¿sí? El representante de Dios rey, ¿sí? De ahí salen los dones del Espíritu Santo. Casi nadie sabía o sabe de dónde salen, ¿verdad? Pero salen de aquí. Entonces, capítulo 11 del libro del profeta Isaías son 3 pares de dones. ¿Sí? El primero refiriéndose a Salomón, es el primer par, sabiduría e inteligencia. El segundo a David, el mismo David, consejo y fortaleza. Y luego lo que tenían profetas y patriarcas, ciencia o conocimiento y temor de Dios. ¿Sí? De ahí salen. Por eso diríamos que aunque se trata de una devoción popular, pues parecería pues más, no sé cómo decir, más de acuerdo al Nuevo Testamento poner el fruto del Espíritu. Aquí, bueno, sin decir que no valen los 7 dones, y sí valen, pero bueno, vean ustedes cómo en los dones del Espíritu Santo predomina la sabiduría, los dones de sabiduría, mientras que en el fruto del Espíritu predomina el amor, ¿sí? Paciencia, afabilidad, etcétera. Y esas son 2 cosas muy importantes, sabiduría, la valentía, fortaleza, conocimiento, pero también amor, paciencia, afabilidad. Y bueno, entonces, nosotros podríamos decir que estamos abiertos al Espíritu Santo o, digamos, permitimos, no sé, decir que el Espíritu Santo actúe en nosotros cuando tenemos ese fruto, ¿no? Cuando amamos, cuando estamos alegres, cuando estamos en paz, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí ya estamos de alguna manera refiriendo a nuestra propia experiencia, ¿sí? También aquí es donde tenemos que rehacer algunas cosas, ¿verdad? Cuando se habla de los últimos tiempos, el final de los tiempos y todo ese asuntito, como tenemos aquí el texto de la primera carta de San Juan, sí, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos y por eso conocemos que es el último tiempo. No está diciendo que se va a acabar el mundo, está diciendo que es el último tiempo. ¿Qué quiere decir último? Pues que no hay otro después, ¿sí? Ese último puede durar 1000 años, 2000 años, como ya ha durado, porque esto lo dijo San Juan hace 2000 años, ¿sí? O puede durar 3000 años. El último no quiere decir que ya falta poquito, quiere decir que es el último, es decir, que no va a haber otro, ¿no? Entonces hubo el tiempo de la creación, hubo el tiempo en el que se empezó a formar el pueblo de Dios, Abraham y sus hijos, ¿sí? Hubo el tiempo de Israel, hubo el tiempo de Jesús, Jesús histórico, vivo, y el tiempo del Espíritu. Ya no va a haber otro después. Por eso es el último tiempo, ¿no? Es una pena que a veces se use esto para decir que estamos en que ya se va a acabar el mundo porque San Juan dice que es el último tiempo. Pues sí, pero San Juan lo dijo hace 2000 años, ¿sí? Entonces, pueden pasar otros 2000, a lo mejor, no sabemos, ¿verdad? Entonces, es el último tiempo porque ya no hay otro, porque estamos en el tiempo definitivo, en el tiempo del Espíritu. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que es donde está la narración que hemos comentado, si ese viento fuerte, etcétera,
Lo vimos al inicio del capítulo segundo. Ese libro luego tiene muchos más capítulos, ¿sí? Es decir, algunos dicen que Hechos de los Apóstoles es el Evangelio del Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, lo que esos que recibieron al Espíritu Santo hicieron después, ¿sí? Todas, el primer concilio de Jerusalén, anunciar acá, huir a otros lados que los azotaban, los metían a la cárcel, luego San Pablo, los viajes de San Pablo, la constitución de las comunidades, primeras comunidades cristianas. Sí, todo eso es el tiempo del Espíritu hasta nuestros días. Aquí entonces, creer que la fiesta de Pentecostés recibo el Espíritu Santo, tengo a lo mejor una experiencia maravillosa y ahí se acabó el asunto, no en absoluto. Es un participar a la vida nueva de Jesús, exactamente porque entendimos lo que no entendíamos, porque somos más fuertes de cómo éramos, y regresamos al mundo, a ir viviendo las cosas, discutiendo, preguntándonos, etcétera, etcétera, ¿sí? De hecho, por ejemplo, hoy que es fiesta de la ascensión, ¿no? Están los discípulos y luego ven que Jesús sube y se quedan viendo allá para arriba. Vienen unos personajes y dicen, que se quedan mirando al cielo, hay muchas cosas que hacer, vayan y anuncian, ¿sí? Entonces, la experiencia de Pentecostés es una nueva condición nuestra para seguir afrontando la vida. Ese es el punto importante. Bueno, después de haber hecho este recorrido, yo creo que podemos retomarlo un poquito a la luz del antiguo Pentecostés, vamos a decir así, y de la antigua Pascua, ¿verdad? Vamos a recordar rápidamente lo de la antigua Pascua, aquí un poquito con estas imagencitas y con estas frases, ¿no? Y voy a ir haciendo referencia al Nuevo Testamento. Entonces, el primer grande evento es la Pascua, que es el paso de la esclavitud a la libertad a través de las aguas del Mar Rojo, ¿sí? En el Nuevo Testamento, la nueva Pascua es el paso ya no de la esclavitud a la libertad solamente, sino de la muerte a la vida. En primer lugar, Jesús, y luego nosotros gracias a Él. Y ese paso de la muerte a la vida es precisamente la experiencia de Pentecostés, que nos renueva, nos hace criaturas nuevas. Por eso la oración que dice, ven Espíritu Santo, perdón, y renovarás la faz de la tierra, ¿sí? Bueno, salen de la esclavitud y van al monte Sinaí, donde se establece la alianza y se dan las tablas de la ley, los 10 mandamientos. En esta se hace la nueva alianza, no sube Moisés al monte Sinaí, sino Jesús al cielo, ¿sí? Y no baja Moisés con las tablas de la ley, los 10 mandamientos, baja el Espíritu Santo, sube Jesús al cielo, baja el Espíritu Santo con un nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Él que sintetiza todos los mandamientos, y no con tablas de la ley, sino con ese nuevo mandamiento inscrito en el corazón y en la mente, como lo escuchamos o lo recordamos en relación a los profetas, ¿sí? Y después viene el camino por el desierto, que es lo que comentaba hace unos poquísimos minutos. Viene Pentecostés y luego hay que afrontar la vida, ¿sí? O hay que prepararnos para recibir a Jesús. Lo mismo que sucedió con los discípulos, ¿no? Que lo negaron a Jesús, estaban asustados. Un desierto, ¿verdad? Que es nuestra vida, vamos a decir así. Y la entrada en la tierra prometida. ¿Cuál es esa tierra prometida? No es un territorio material, es el reino de la alegría, de la dicha, de la paz, las bienaventuranzas, ¿sí? Entonces, podríamos decir que tener la experiencia del Espíritu Santo es haber modificado nuestra mente, renovado nuestra mente, permitir que Dios renueve nuestra mente y podamos ver las cosas de otro modo y no estar sufriendo por cosas inútiles o por egoístas o por interesados o no sé por qué cosa. Y entonces todo cambiaría, ¿sí? Nos duele, es un tiempo de desierto, ¿verdad? Pero estaremos en esa tierra abundante, ¿verdad?
espiritualmente hablando, una tierra de alegría, ¿sí? Y entonces esta es nuestra experiencia, digamos así, de Pentecostés. Tratando de hacer una síntesis y empezar a concluir, también viendo si por ahí en el Face o no sé, o más adelante hay alguna pregunta al respecto. Sí, entonces, como síntesis, diría que la experiencia de Pentecostés se da cada vez que nosotros nos renovamos en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestra conducta, y en esa renovación entendemos lo que no entendíamos y podemos lo que no podíamos, ¿verdad? Y cuando entendamos que esa es la verdadera sabiduría de Dios, y no tanto esperar que viene Pentecostés y ya todo se resolvió, sino viene Pentecostés y ahora, como sucedió en Hechos de los Apóstoles, con esa novedad, con ese ser criaturas nuevas, entonces voy enfrentando la vida, así como sucedió en Hechos de los Apóstoles. Bueno, pues una visión así rápida de lo que es Pentecostés, y no sé si por ahí hay alguna reacción o no. Ahorita todavía no tenemos padre, pero tenemos un comentario de la plática de la semana pasada. Bueno, Javier Guillén de esta plática. Ahorita le hago la pregunta la semana pasada, nada más para no cambiar el tema. Dice Javier, Padre Octavio, se me hace curioso y siempre me ha llamado la atención este dato bíblico. Cuando el ángel Gabriel dice a María Santísima, nuestra Madre, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Ante la propuesta que le hizo, ¿cómo se adelantó Pentecostés? ¿No cree? Como que se adelantó Pentecostés, ¿no cree? Sí, no, de hecho, se adelantó también con Rey David, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ha actuado siempre, ¿sí? Desde que sopla, Dios y el hombre es viviente, pues ese es el Espíritu de Dios. Hay muchos más textos donde se dice que el Espíritu de Dios baja sobre algunos y profetizan. Por eso señalaba en un determinado momento que, claro, hablando siempre con un lenguaje limitado, ¿no? Cuando Dios sopla, es su espíritu. La palabra ruach significa aliento de vida, respiración. La palabra espíritu significa eso, ¿sí? Entonces, Dios sopla, entre comillas, nos hace vivientes y sopla cuando quiere, vuelve a soplar otra vez, por decir así, y nos da más vida, o sea, nos da otras capacidades vitales. Entonces, desde el principio, claro, sí. Y claro que, digamos, no, ¿cómo decir? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Ha actuado muchísimo, y en María también. Pero en el caso de María es para concebir a Jesús. En cambio, en el caso de los apóstoles es para transformarlos a ellos para una misión muy diferente, ¿sí? Entonces, no podríamos llamarle Pentecostés por esta razón que estoy diciendo ahora, ni tampoco por el significado de Pentecostés que hemos dicho ahora. Entonces, haría una diferenciación, que bajo el Espíritu Santo, claro, pero muchas veces antes también, ¿sí? Pero de esta manera, por ejemplo, para María es para que conciba a Jesús, no para que María, que ya era santa, fuera, o sea, nueva criatura, pues no. Los apóstoles sí, sí. Entonces, un poquito estas distinciones, ¿no? Diría, sí, el Espíritu Santo ha bajado de muchas formas, pero Pentecostés, la palabra Pentecostés o la categoría Pentecostés, tiene que ver con muchas cosas que no sucedieron en la encarnación. Por ejemplo, hablar otras lenguas, etcétera, etcétera. Sí, haría esa pequeña distinción o aclaración. Gracias, Ujú. padre, dice Javi, gracias. Laura Herrera dice, padre, después de su reflexión, pienso que el suceso de Pentecostés es algo demasiado bueno, pero como que es un proceso que se da en cada persona de forma diferente para irlo aprovechando cada vez más, o sea, es inagotable. Y claro, sí, tiene toda la razón. Es inagotable, es un poquito también el intento del último pensamiento, ¿verdad? No es que se da Pentecostés y ya, sino que sigue toda la vida. Y también eso, o sea, cada quien lo vivirá de diferente manera,
y bueno, es una cosita que ya veía yo el tiempo, pero está medio pensada por ahí, que es lo que llamamos espiritualidad, ¿sí? Es decir, es el mismo espíritu, pero nosotros somos diferentes y por lo tanto es la misma espiritualidad cristiana, pero también se puede decir que cada quien tiene su espiritualidad, ¿sí? Y eso, bueno, es un tema de reflexión de la teología espiritual. Al hablar la espiritualidad de San Francisco de Sales y de los franciscanos, la espiritualidad de San Ignacio de Loyola y los jesuitas, la espiritualidad de San Juan Bosco y los salesianos, ¿verdad? Y cosas por el estilo, sí. Sí, sí es, cada quien lo vivirá de acuerdo al reto que Dios le presenta en su vida, ¿verdad? Muchas gracias, padre. Creo que ahorita ya no tenemos ningún comentario en Facebook, pero de la semana pasada, de la plática La responsabilidad de usar la propia mente e inteligencia, María de la Paz Gutiérrez Campos dice, gracias, padre, y felicidades por explicar con tanta claridad. Pero cuando son palabras que duelen y me siento triste e incapaz. Claro. Vamos a ver si tocamos algún día este tema, ¿verdad? Pero cuando uno se siente triste, ¿verdad? Es porque aquello que vivimos lo entendemos como pérdida. Habría que ver si puede tener otro significado, ¿sí? Por eso es por lo que se puede pasar de la tristeza a la alegría como los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús iban tristes porque crucificaron al Señor y cuando venían de regreso venían bien contentos y de todas maneras crucificaron al Señor, ¿sí? ¿Dónde estuvo el asunto? En el modo de entender la crucifixión, ¿sí? Entonces esa sería una. E incapaz, aquí también es un reto de discernimiento porque no tenemos que ser capaces en todo. Entonces, si yo quiero ser capaz en algo que no tengo que ser capaz, es posible que sufra por incapaz, ¿verdad? O también puede ser otra cosa, que no soy capaz de algo que debería ser capaz, pero yo puedo capacitarme, ¿sí? Es decir, adquirir la capacidad. No es tan sencillo. Aquí habría que ver en qué no se siente capaz, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que otra persona entienda, pues nadie es capaz. O sea, ni Jesús lo pretendió, el que puede entender que entienda, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, pienso que aquí hay mucho que discernir, ¿sí? Sobre los sentimientos de tristeza y sobre esa evaluación que hace de incapacidad, ¿sí? De veras será incapaz en algo que debería ser capaz o no, ¿verdad? O no debería ser en eso y entonces hay que reajustar un poquito la comprensión de los retos que afrontamos, ¿verdad? Muy Muchas bien. gracias, padre. Les recordamos a todos los que nos están viendo que si durante la semana o durante, cuando vean este programa tienen preguntas o algún comentario, lo pueden hacer tanto en nuestra página de Facebook como en nuestra página de YouTube. Y pues con gusto el padre nos ayuda con las respuestas. Muchísimas gracias, padre, como siempre. Muy bien, gracias. Gracias y bueno, pues me da mucho gusto y las preguntas que surjan, las vamos viendo. Una cosa que puede surgir a partir de esta plática puede ser ir viendo cada uno de los frutos del Espíritu, ¿verdad? ¿Qué es eso de amor? ¿Qué es eso de alegría? ¿Qué es eso de paz? ¿Qué es eso de mansedumbre? ¿Qué es eso de dominio de sí, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver qué resulta, ¿verdad? En los siguientes días. Gracias, Pues padre. muchísimas gracias. Aide Rodríguez dice buenas noches, gracias, padre. Y Laura Herrera dice muchas gracias. Gracias igualmente, muchas gracias. Que Muy pasen bien, buenas noches. pues Muchas gracias, padre, por todo. que Dios les bendiga y que sigan felices. ¿Eh? Gracias. Gracias, igualmente. Gracias.